Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la tercera reunión de trabajo de la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. El día de hoy tenemos un orden del día largo, hemos trabajado durante todos estos días para tener consenso y dejar el rezago menos posible en nuestra comisión, de tal manera que les damos bienvenida a todas y a todos. Le pido al señor secretario de la comisión, el senador Jesús Casillas, que haga cuenta del quórum de la sesión. Como lo indica, senadora presidenta, nos encontramos, de acuerdo a la lista de asistencia, 10 de los 14 integrantes de esta segunda comisión, de la comisión permanente. Por lo tanto, hay quórum, presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Puede usted darle lectura al orden del día para eventualmente su aprobación? Con mucho gusto. Como primer punto del orden del día, registro de asistencia y declaración del quórum. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda reunión de la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Estado de Jalisco a que instalen una mesa de trabajo con representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres a fin de analizar la situación laboral de los docentes de dicho instituto. 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno a vigilar el cumplimiento Gabriel, de la Ley General de Educación en materia de donaciones o cuotas voluntarias. 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno a vigilar el cumplimiento de la Ley General de Educación en materia de donaciones o cuotas voluntarias. 6, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir y reforzar los contenidos en materia de educación ambiental en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial. 7, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la actual situación política en la República Federal de Brasil. 8, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que continúe realizando las acciones necesarias para implementar el mecanismo nacional y estatal de monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 9, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública a mantener el diálogo y dar respuesta a los planteamientos de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. 10, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la celebración de la próxima cumbre de líderes de América del Norte. 11, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 12, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento de la preservación de la institucionalidad democrática en los países de América Latina y el Caribe. 13, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que, a través de la Auditoría Superior, realice las investigaciones pertinentes a fin de verificar que no haya irregularidades ni conflicto de interés en las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad. 14,
discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer e impulsen acciones encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes. 15. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos, OEA. 16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas para que fortalezcan y amplíen sus campañas de información y concientización en los medios de comunicación en relación a la igualdad de género. 17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que fortalezca las acciones diseñadas para atender a las mujeres embarazadas que han estado expuestas al virus del Zika. 18. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de la Federación y a las entidades federativas a fortalecer los protocolos para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. 19. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que informe a esta Asamblea sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud. 20. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de la Juventud y la Niñez y del Trabajo y Prevención Social del Estado de Guerrero a que promuevan ferias estatales que permitan a todos y todas los jóvenes de la entidad a tener acceso a oportunidades educativas y laborales que contribuyan a consolidar su desarrollo personal. 21. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Coahuilense de Cultura, al municipio de Monclova y al Instituto Nacional de Antropología e Historia que en el ámbito de sus respectivas competencias remitan a esta Asamblea un informe sobre la situación legal y física del Museo Coahuila, Texas. 22. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. 23. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que la presentación de los servicios de salud se ofrezca en un trato digno, respetuoso y una atención de calidad. 24. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Prevención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que dé seguimiento y garantice los derechos de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión en términos de la legislación aplicable. 25. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse acciones necesarias para promover el uso responsable de las redes sociales y desincentivar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que pongan en riesgo su seguridad e integridad personal. 26. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos que realice diversas acciones en torno a la Plataforma Nacional de Transparencia. 27. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que envíe un informe sobre el estado que guarda la implementación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 28. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 29. Asuntos generales. 30. Clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si hay alguna observación al orden del día que ha dado lectura al senador Casillas. De no ser así, les pido a quienes estén a favor de este orden del día se sirvan levantar la mano. Muchas gracias. ¿Alguien está en contra?
¿Abstenciones? Muy bien, pasamos con el siguiente punto del orden del día. Después de la aprobación del orden que se ha puesto a su consideración, trata el tercer punto, que refiere a lectura o en su caso aprobación del acta de la segunda sesión de esta segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. En vista de que hemos entregado en tiempo y forma el acta, no hemos recibido ninguna observación a la misma, les pido que sean tan amables de levantar la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la segunda sesión y omitir su lectura. Por favor, sírvanse levantar la mano quienes así lo consideren. Muchas gracias. Pasamos a los puntos sustantivos de este orden del día. Como pueden observar, son 25 puntos de acuerdo que han sido discutidos en los equipos de cada uno de los integrantes, de las y los integrantes de la comisión. Se trabajó de manera importante para buscar los consensos que permitan prácticamente informarles de que no hemos recibido hasta este momento alguna reserva. Sin embargo, como es un asunto de rigor, pregunto si alguien quiere hacer alguna reserva en alguno de los puntos que están inscritos. Por favor, diputada Blanca Botello, si es tan amable. Bárbara Botello, te paso el micrófono por acá. Es el 8. A ver, ¿es el 8? El 11 y el 23, por favor. 8, 11 y 23. Muy bien, diputada Bárbara Botello. ¿Alguien más tiene alguna otra reserva? Senador Romero Hicks, por favor. El 13. ¿Alguna otra reserva? Bien, vamos a excluir estos 4 puntos que están identificados con los numerales 8, 11, 13 y 23. Todos los demás asuntos, yo les propongo que los podamos votar en paquete de tal manera que solamente dejemos la discusión en lo particular de estos 4 puntos que han sido reservados. Pregunto a los asistentes, a las y los asistentes, si están de acuerdo que votemos en paquete todos los demás puntos de acuerdo que no han sido reservados, de tal manera que quedarían en sus términos. Quienes así lo consideren, sírvanse por favor levantar la mano. Perfecto, todos están aprobados, salvo 8, 11, 13 y 23. Le doy la palabra para que haga lo conducente a la señora diputada Bárbara Botello respecto al punto número 8. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Es en relación al dictamen número 8, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que continúe realizando acciones necesarias para implementar el mecanismo nacional y estatal de monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Aquí les hago algunos comentarios que creo que son importantes para la propuesta que voy a hacer para que se agregue un párrafo a este punto de acuerdo. Comentarles que esta convención es el primer tratado internacional de los derechos humanos del siglo XXI, el primero que habla exclusivamente sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y el primero que es jurídicamente vinculante. Su objeto consiste en fomentar, proteger y garantizar la vigencia plena e igualdad de todos los derechos humanos y libertades a los que son acreedoras las personas con discapacidad. México lo firmó el 30 de marzo del 2007 y lo ratificó el 17 de diciembre del 2007. Por eso, en este tenor, quiero solicitar que adicionemos al final de este resolutivo que se agregue, que se informe el avance realizado hasta este momento. Por lo tanto, el punto de acuerdo quedaría de la siguiente forma. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que, en coordinación con los organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, continúe realizando las acciones necesarias para implementar el mecanismo nacional y los mecanismos estatales de monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a efecto de dar pleno cumplimiento a la recomendación del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
e informe del avance realizado hasta el momento. En esos términos, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que es bastante correcto la adición. Yo creo que nadie nos vamos a oponer. Entonces le pregunto a ustedes si están de acuerdo con agregar esta parte que ha leído la señora diputada Botello. Quienes así lo consideren, por favor, sírvanse a levantar la mano. Queda aprobado el punto de acuerdo con la adición. Pasamos al punto número 11. Le doy la palabra también a la diputada Botello para que exponga lo que considere es pertinente revisar de este punto de acuerdo. Gracias, Presidenta. Este dictamen con punto de acuerdo exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer las políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Aquí estamos hablando únicamente de fortalecer este tipo de campañas y acciones. Consideramos, dado los números que ahorita les voy a dar, que no solamente se debe de exhortar para que se fortalezcan las campañas y las acciones, sino también para que este grupo interinstitucional difunda cuáles son todas estas acciones que se están haciendo y todos los programas. Por eso les comento que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se habla de que México tiene una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que, de acuerdo con estos datos, fíjense bien, aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Entonces, estamos proponiendo que el punto de acuerdo quede de la siguiente forma. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer y difundir las políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. En esos términos, Presidenta. Pues creo que no vemos ninguna observación en contra, al contrario, nos parece que queda mejor inscrito el punto de acuerdo. Pregunto a las y los integrantes de esta segunda comisión si están de acuerdo en este agregado que hace la diputada Botello. Si así lo consideran, por favor, síganse a levantar la mano. Muy bien, aprobado el punto de acuerdo con la adición. Pasamos al punto número 13, reservado por el señor senador Romero Hicks. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. En este punto de acuerdo, me gustaría iniciar por preguntarle con mucho respeto a los compañeros del PRI, que son los proponentes. Se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior realice las investigaciones pertinentes a fin de verificar que no hay irregularidades ni conflicto de interés en las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad. Leyendo los antecedentes, esto parte de una presunción periodística, lo cual es un elemento no muy formal para considerar. Y por otro lado, en aras de la verdad y la legalidad, se reconoce en el propio documento que en octubre de 2013 la Junta de Coordinación Política del Congreso Local aprobó un acuerdo para ordenar al órgano de fiscalización superior la realización de una auditoría de operaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas para la adjudicación y contratación de servicio de abasto, mantenimiento, distribución y material de curación para los derechohabientes de Seguro Popular en Guanajuato ante las quejas por sobreprecio de medicinas y la entrega de insulina caduca a enfermos. Entonces tengo una pregunta y después una respetuosa sugerencia.
¿hay alguna presunción de que se está haciendo mal la auditoría, de que no haya avanzado, o cuál es el origen de la propuesta? Porque es una duda que quisiera externar. ¿Quién quiere pensar? Bueno, fueron compañeros senadores del PRI quienes hicieron la propuesta, no se encuentra alguno de ellos, pero bueno, me parece que como es el caso de Guanajuato, yo le pregunto, senador, ¿usted tendría alguna observación concreta que permitiera observar el punto de acuerdo? Sí. Sí, por favor, si está amable. Quería tener elementos de información para entender cuál era la lógica de la propuesta, pero lamentablemente no los tenemos aquí a la vista. De lo que interpreto es que el órgano está haciendo su tarea. No sé en qué etapa procesal se encuentre la auditoría, entonces quiero entender la lógica del punto de acuerdo. Y suponiendo que sí se autorice el punto de acuerdo, me llama la atención la forma en negativo como se redacta. Dice: la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la Autoridad Superior realice investigaciones pertinentes a fin de verificar que no hay irregularidades. O sea, una auditoría no es para verificar que no hay irregularidades. Una auditoría debe ser objetiva y debe de rendir cuentas. Entonces creo que la manera en que está redactada pues tampoco ayuda, porque si se va a hacer, que se haga adecuadamente, pero no se manda una auditoría para identificar que no hay irregularidades. Por favor, diputada Botello, tiene usted uso de la voz. Gracias. Este punto de acuerdo lo suscribieron los senadores del PRI. Sin embargo, por ser del Estado de Guanajuato, tengo alguna información sobre este tema, que incluso en el Congreso del Estado ha sido en varias ocasiones subido a tribuna por algunos legisladores para el efecto de que se informe este tipo de licitaciones y adquisiciones de medicamentos que han tenido varias observaciones en las licitaciones o que se han llevado a cabo, luego se vuelven a repetir, y la información que tenemos es que hay ya una auditoría, pero todavía no se resuelve. Entonces, a lo mejor el punto de acuerdo sería, si me permite proponerle, en el sentido de que se informe más bien el estado que tiene la auditoría sobre este tema, más bien no partir de que ya en negativo, ¿verdad?, de que ya comentando que si no hay irregularidades, si se pudiera redactar en positivo. Que se hayan realizado conforme a la ley. Creo que hay que hacerlo en positivo, atendiendo a la propuesta, a la inquietud del senador Romero Hicks. Verificar, realice las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para que correspondan a los lineamientos reglamentarios. ¿Qué habíamos dicho? Para que estén apegadas. Para que estén apegados a la normatividad, pudiera ser, al final. De tal forma que se verifique estén apegados a lo que establece la normatividad correspondiente. Ya incluye, ¿no? Sí. O sea, si no, no serían pertinentes. Ahí está, pero que Ahí estén está. apegadas A ver, a la normativa. estén apegadas a la normatividad. Sí. Realicen las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para que estén apegados a la normatividad. Perdón, podríamos agregar Sí. y se informe el estado que guardan las mismas. Sí. Y a su vez, se informe esta soberanía, a su vez, se informe esta soberanía. A su vez, se informe a esta soberanía. Creo que sí queda bien. Sí. ¿Les parece que con esta corrección tiene el consenso de la comisión? ¿Está usted satisfecho, senador? Qué bueno. Muy bien. Entonces, les pregunto si están de acuerdo con esta nueva redacción. Quienes así lo consideren, sírvanse por favor levantar la mano. Queda aprobado el punto de acuerdo con la corrección en la redacción. Gracias. Pasamos al punto número 23, reservado por la señora diputada Bárbara Botello. Tiene usted uso de la voz. Gracias, presidenta. Este dictamen con punto de acuerdo
exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que en la presentación de los servicios de salud se ofrezca un trato digno, respetuoso y una atención de calidad. Aquí estamos proponiendo agregar que ese trato sea apegado a los derechos humanos, porque debe ser un paradigma en la atención médica. Por eso es que estoy proponiendo que el punto de acuerdo quede: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para garantizar que en la prestación de los servicios de salud se ofrezca un trato digno, respetuoso, oportuno, apegado a los derechos humanos y una atención de calidad. Le propondría que en vez de trato digno, oportuno y apegado, más bien respetuoso, ¿no? Ahí está, dice ya. Respetuoso, Trato digno, respetuoso. apegado, se oye raro, ¿no? Incluso debería ser lo de derechos humanos al principio, antes del Sí. digno respetuoso. O sea, Sí, ser los un derechos trato ofrezca, respetuoso a los que se- derechos humanos. Respetuoso, así es. Apegado a los derechos humanos. Apegado a los humanos, digno y respetuoso. Así como digno y oportuno y atención de calidad. Digno, coma, oportuno y una atención de calidad. Sí, ¿Sí? Perfecto. A quienes estén de acuerdo con este cambio en la redacción de este punto de acuerdo número 23, a ver, un trato respetuoso a los derechos humanos, así como digno, oportuno y una atención. ¿no? Así Pues como. que digno es Quítenle así sinónimo de, así que es. Lo que sobra es el así como. Sí, así como, es lo que quitarle O así sea, el como. digno estaba bien, el así digno, como. el así como oportuno y era. atención de Un trato calidad. respetuoso a los derechos Así es, humanos, coma, digno, digno, oportuno y ya una está. atención de Yo calidad. también consigo contigo, Gaby. Así es. Así está. Así queda mejor. O se ofrezca un trato respetuoso a los derechos humanos, digno, oportuno y una atención de calidad. A quienes estén de acuerdo con esta redacción les pido por favor levanten sus manos. Muchas gracias. Queda aprobado con este cambio. Se han terminado los asuntos que están reservados. Pregunto si alguien tiene algún asunto general que plantear en esta comisión. En vista de que no hay asuntos generales, damos por clausurada esta sesión de trabajo. Les agradecemos a todas y a todos su asistencia. Buena tarde.